Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Estamos súper contentos de estar iniciando con este programa, esta semana de sanación aquí en Génesis 98.1. Estamos pasando por un momento pues complicado, diferente en esto del COVID-19 que nos trae desde hace muchos meses ya casi va a ser un año de lo que estamos pasando, pues con muchas complicaciones de salud principalmente, que es lo que más nos duele porque no podemos arreglarlo, de trabajo, evidentemente, porque hemos cambiado nuestras formas de hacer las cosas, pues de estudios, porque hemos también visto cómo los niños, cómo los chicos, los jóvenes que están haciendo sus estudios universitarios o de primaria, escuela, no sé, secundaria, prepa, se han dado también a la tarea de buscar pues cómo tener esa conexión y cómo tener ese acercamiento con sus maestros y con lo que tienen que hacer. Se olvidaron un poco del patio de juegos o de la convivencia en la cafetería de los chavos. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de estar tan juntos, pero pues esto nos vino a cambiar a todos. Pero en lo que comentaba yo en un principio, en lo que más nos duele, por supuesto, es en la salud. Esa situación en la que pues ya no podemos hacer mucho cuando llega este bicho maldito pues a meterse en las familias, en la salud de las personas y cuando no se recuperan y hay algo complicado. Y no me refiero, digo, solamente a lo que estamos viviendo de la pandemia. Hoy vamos a hablar con la licenciada Gina Lozano. Ella tiene un centro de tanatología en Monterrey y de tanatología, y es algo que viene ahorita como un bálsamo curativo muy importante, ayudarnos a todos nosotros que estamos pasando por alguna situación de haber conocido y cada vez más cercano es esto, algún familiar que ya no está. Esta Navidad que pasó fue algo muy triste porque además de que estuvimos separados, hubo muchas ausencias. Y sí, la verdad queremos que la licenciada Gina Lozano, con toda su experiencia de acompañamiento en este tipo de procesos, nos dé luces y nos dé esperanzas y nos diga que sí hay alguien que nos puede escuchar en este proceso maravilloso de sanación que es la tanatología. Bienvenida Gina, ¿cómo estás? Buenos días. Qué linda, Patti, buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer y un honor para mí estar aquí contigo en tu programa. Saludos Encantada. a todos tus radioescuchas. Encantada, Gina, de que nos acompañe. Saben, amigos, que estamos en vivo también en redes sociales. Córranle ya a nuestro Facebook. Ahí estamos haciendo este Facebook para todos ustedes a través de pues, Génesis 98.1 FM. Y tenemos, por supuesto, mucho que entender de este tema de tanatología, pero pues primero dinos precisamente qué es, de qué va todo esto de la tanatología, por qué se empieza a estudiar o cómo es que comienzan a ver que es algo benéfico para las personas. Sí, bueno, la historia o la raíz es gracias a Elizabeth Kubler-Ross, quien es la incursora, la precursora de todo, perdón, la que empieza toda esta Ujú. ciencia tanatológica de ayuda a todas esas personas que están viviendo y pasando por cualquier tipo de pérdida. En un inicio, Pati, déjame Ajá. decirte que precisamente Elizabeth Kubler-Ross trataba la tanatología como al ayudar a las personas al buen morir. Y esto Okay. era básicamente a los pacientes. Pero ya con todos estos avances y todos los estudiosos de la materia y todo este conocimiento que empezó a surgir a partir de lo que Elizabeth Kubler-Ross nos dejó como Ujú, legado, es ujú, que poco a poco se fue extendiendo la tanatología para ayudar no nada más a la persona que está en ese tránsito de la ujú. vida a la muerte, sino también a los familiares y a todas las personas que rodean, pero aún hay más, Pati, de que no nada más cuando estamos perdiendo la salud o Ujú. la vida, sino Sí. que en cualquier tipo de pérdida, la Ujú. tanatología ahí está, ¿sí? Porque hay pérdidas que pueden ser muy fuertes, que no tienen nada que ver con la salud, como por ejemplo Ujú. ahorita decías, el trabajo. El Sí, trabajo también, es una pérdida muy fuerte importante.
Sí. Esta misma situación, Pati, fíjate, el de confinamiento es Ujú. una pérdida de la libertad que para Claro. muchas personas realmente está ocasionando una crisis emocional. Ujú. Entonces, ahí entra también la tanatología. De tal manera que la tanatología se vuelve como esa ayuda, esa herramienta para las personas en casi todos los ámbitos de su vida. Exactamente. Gina, muchas personas cercanas cada vez más han pasado, pues sí, por una situación de pérdida, pero digamos lo que es más fuerte para nosotros, la pérdida de la vida. ¿Cómo vivir una ausencia de un ser querido ahora por esta pandemia, por este COVID-19? Sí, Pati, mira, primero, antes quisiera poner sobre la mesa lo que nos dijo John Bowlby sobre la teoría del apego, Ok. que es esta forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y Ujú. es extender las diversas maneras de expresar emociones de angustia, depresión, o se vive una separación o pérdida. ¿Qué quiere decir esto, Patti? Que definitivamente, sea como sea, la circunstancia que sea, como se dé esta pérdida, las personas vamos a sufrir, nos va a doler, porque hay un Claro. vínculo, hay un apego, porque Sí. para que nosotros vayamos creciendo y evolucionando y desarrollándonos, debemos de tener esa base de amor, ¿sí? Ujú, Ese ujú. apego sano que nos hace ir creciendo. Y obviamente en todo el transcurso de nuestra relación con ese ser querido, pues Ujú. eso, ese vínculo, ese apego se va haciendo más fuerte. Claro. Así que, sea como sea, se va a vivir un dolor por esa ausencia. Y esto me parece importante puntualizarlo, Pati, porque me ha tocado muchísimos casos en donde las personas me dicen, no, pero es que no, si yo ya estoy acostumbrada porque ya perdí a mi abuelito, a mi abuelita, a Ujú. un amigo muy cercano, no sé, ya se tienen varias pérdidas y entonces no me entiendo por qué ahorita me siento así. Y es que es a causa de esto, porque siempre vamos a tener esos apegos con esas personas y cada persona que se nos vaya va a ser un dolor nuevo. Exacto. Esto no, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender esta parte para no reprimir, para no sentir que el que yo haya pasado por muchas pérdidas, ya no debo de sufrir. Exacto. Eso no sería normal. Muy bien. Vamos a hacer un cortecito. Ahorita en redes sociales seguimos, pero aquí en radio hacemos un corte y ahorita regresamos. Estamos platicando con la licenciada Georgina Lozano Romero, fundadora del Centro Tanatológico de Monterrey. Ella es licenciada en psicología y experta terapeuta desde hace mucho tiempo en este tipo de acompañamiento maravilloso. Tiene muchos estudios y muchas credenciales hermosas que la avalan. Y bueno, hoy está con nosotros Georgina Lozano, Gina Lozano, cariñosamente como la conocemos, tratando este tema de cómo vivir una ausencia en esta semana de que estamos comenzando aquí en Génesis y que nos parece hermoso que nos comparta todo lo que sabe. Regresamos, no se nos vaya. Ya estamos de regreso contigo. Muchísimas gracias. Ya estamos de regreso aquí en esta semana que pues es una semana de acompañamiento, es una semana en la que queremos hacer en Génesis pues un poquito de colchoncito para ese amor, para ese cariño que hace mucha falta, ¿verdad, Gina? Por supuesto que sí, necesitamos, sobre todo en este tiempo de Sí. tanta lejanía física, necesitamos expresarnos y buscar maneras de decirnos cuánto nos amamos. Exactamente. Y bueno, decíamos que nos ibas a platicar, a dar ideas de cómo podemos vivir o comenzar a entender la ausencia de un ser querido. Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Mira, yo le llamo que hay que generar ciertas actitudes de autotrascendencia, Ok. ¿sí?
¿Qué es esto? Hay que ir generando esas herramientas para poder vivir ese tiempo o ese momento al que todos vamos a llegar, tarde que temprano. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Claro, nos puso delante de nosotros, de nuestros ojos, a la muerte, pero la muerte siempre ha estado, la muerte siempre ha existido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que nos está haciendo más consciente. No, ya no tenemos la manera o se nos está privando de esa manera, pero yo lo veo como algo positivo, el que estemos bien, podamos empezar a dialogar con la muerte, ¿sí? Porque la muerte realmente es una gran amiga. Es esa amiga que nos va a ir enseñando poco a poco a cómo desprendernos de todas esas capas, de todas esas cadenas, de todas esas ideas y obstáculos que nos evitan poder vivir con libertad. Entonces, más que una enemiga, la muerte es una amiga. Es esa amiga consejera, es esa amiga que te va diciendo qué tienes que seguir avanzando, en qué partes tienes que seguir avanzando, cómo seguir tratando a tus familiares, cómo abrirte a tus seres queridos y cómo aprovechar el momento, porque ahí está. Ahora el COVID nos la vino a hacer como un foco, ¿sí? Grandote y que nos está ahí siempre avisando, ahí está, pero ahí estaba siempre, nunca se ha ido. Claro, ¿sí? claro. Entonces, en cuanto a eso, pues las actitudes de autotrascendencia, una de las primeras que es muy importante precisamente empezar a generar es eso, el no evitar, el verla, el reconocerla, el darte cuenta que, como les decía hace ratito, que ahí está, que no la podemos esconder y que entonces tenemos que ser claros y podría oírse a lo mejor como frío, pero no, o sea, yo ahorita, rato, mañana, no, tal vez no sea por COVID, pero sí puede ser por un infarto, por lo que sea, pero ahí está, entonces, primero, evitar esconder la muerte, ¿sí? Sería una de las actitudes, parece mentira o parece muy simple, pero créeme que en los procesos de duelo nos damos cuenta que realmente no queremos mencionar a la muerte, no queremos dialogar con ella y la queremos ver lo más lejana. Así es. Connie, Gina, vamos a hacer una pausita y ahorita regresamos, seguimos en redes sociales, pero ahorita quédense con nosotros para que sigan escuchando y sigan entendiendo y bueno, llenándose de todo esto, si sobre todo están pasando por un momento complicado en esta situación de grandes ausencias, en esta temporada en la que nos ha tocado pues aprender sobre la marcha, las cosas que no pensábamos tener tan pronto, pero como dice precisamente nuestra invitada de hoy, la licenciada Georgina Lozano, Gina, que ahí está siempre la muerte, pero pues ahora la hemos vivido más de cerca y hemos tenido estos acercamientos porque pues nos lo presenta esta pandemia que estamos también viviendo de manera muy complicada. Regresamos, no se nos vayan, tenemos más contenido en este lunes de coaching aquí entre nosotros. Ya regresamos en este lunes de coaching, estamos platicando con la licenciada Gina Lozano Romero, fundadora del Centro Tanatológico de Monterrey, y pues nos está platicando de estas grandes ausencias. Gina, las personas que están sufriendo una ausencia, pues tienen su propio duelo y quizá nosotros pensamos darle su espacio. ¿Qué es más conveniente para la gente que está alrededor? Sí, esta pregunta es muy importante, Pati, porque generalmente creemos que o necesitamos estar ahí encima o mejor alejarnos. No ¿sí? sabemos qué hacer. Sí, y fíjate que aparte de qué hacer, empezamos a decir una serie de ideas ya conceptualizadas
Sí. de tratar de consolar de una forma ya racionalizada, porque no sabemos qué hacer en ese momento. Y empezamos a decir que gracias a Dios ya la persona está descansando, que Dios así lo quiso, y empezamos a decir una serie de frases que lamentablemente, lejos de hacer bien, hacen que la persona reprima más el dolor. Entonces, Exactamente. obviamente que todas esta forma de querer consolar, lo hacemos con la mejor intención y con todo nuestro amor, porque como no sabemos nosotros mismos lidiar con la muerte, no sabemos entonces cómo acompañar. Y ahí mi mejor consejo simplemente es estar con la persona y preguntar qué se puede hacer por ella. Y en el momento que la persona quiere expresar su dolor, permitírselo, no querer consolar, porque este cariño que le tenemos a nuestra familia o a ese amigo, a esa amiga que está pasando por una pérdida dolorosa, nos Ajá. hace querer hacer algo, solucionarle. Pero si supiéramos que la mejor solución es mantener una atención atenta y abierta y dejándola que se exprese tal cual está sintiendo y viviendo su dolor, Claro. créanme que esa va a ser la mejor solución y la mejor ayuda que podamos dar. Sí, porque muchas veces le dicen a la persona o les decimos, no llores, él va a estar mejor, está gozando de la presencia, o sea, yo quiero que esté aquí, la presencia de no sé quién, no me interesa, o sea, quiero que esté aquí conmigo, al lado, acariciándome, dándome consuelo de que está aquí, que lo veo bien, o sea, tenemos que entender esa frustración de lo que está pasando nuestra amiga o nuestro ser querido o la persona que estamos queriendo consolar y luego resulta todo lo contrario, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, dijiste algo muy importante, la frustración. Esa frustración que nos genera el no poder hacer algo porque queremos tanto a esa persona que está sufriendo esa pérdida, que Así es. entonces por eso empezamos a fabricar o la invitamos ahora tal vez a alguna reunión por videollamada, pero Sí, tratamos de dispersarla y no claro, es momento. La persona cuando está viviendo una pérdida, haz de cuenta que como que recibe una descarga eléctrica en el cuerpo. claro, Y claro. entonces vienen estas situaciones de como decaimiento, como de apatía, de quererse recluir mucho más de lo que ya estamos y Claro. no se tiene como esa energía para poder hacer lo que normalmente se hacía. Por eso lo más Ah, conveniente es simplemente estar con esa persona, ajá, escucharla, y en la medida de lo posible abrazarla con el corazón, con el alma, cierto. con la mirada, una videollamada hecha con todo nuestro cariño, nuestro afecto a Ujú. esa persona que está sufriendo, va a servir más que cualquier otra situación que podamos hacer por ella. Por supuesto que sí. Vamos a hacer una pausita, si nos lo permites, por favor, Gina. Ahorita regresamos. Estamos platicando de todo esto que nos está pasando, cómo vivir una ausencia en esta semana en la que estamos dedicando precisamente a este tipo de temas. Hoy estamos platicando con la licenciada Georgina Lozano, fundadora del Centro Tanatológico de Monterrey, y pues vamos a regresar. Así que tú no te nos vayas, estamos contigo en este lunes de coaching y pues recuerda que en nuestras redes sociales ahí estamos transmitiendo esto continuado y regresamos después de este cortecito 8180 400 981. Volvemos. Ya estamos de regreso contigo. Y bueno, Gina, esto de superar el duelo con todas las emociones que surgen y con todas las situaciones que tenemos, de verdad que a veces no lo sabemos manejar. Entonces es de la manera más orgánica como podemos comunicarnos con las personas de manera muy natural, simplemente acompañándolos, estando ahí con ellos sin tratar de decirles, como dices tú, frases rebuscadas, elaboradas, ya muy gastadas, por cierto, también. Exactamente, de la manera más natural, como somos los seres humanos. Fíjate que la tanatología a mí lo que me enseñó
es como recuperar mi humanidad. Esa Ok. humanidad preciosa de la que estamos hechos y de la que naturalmente ante una situación contraria e inesperada, porque por mucho que sepamos que la muerte existe, que Sí. nuestro familiar ya estaba enfermo o que se enfermó y que ese diagnóstico lo va a llevar al final de su vida, por Ujú. mucho que eso sepamos, naturalmente sufrimos. Y entonces vivirlo así, con esa naturalidad, si yo necesito recluirme un tiempo, hacerlo. Y Ujú. tal vez nada más estar cercana a los con los que más estoy allegado. Si yo necesito hablar, hablarlo. Si yo necesito llorar, llorarlo. Fíjate, Pati, que hay una serie de mitos en el duelo que las personas luego nos hacemos, como por Ujú. ejemplo es que creemos que si lloramos y extrañamos y nombramos y nos entristecemos, tenemos la idea de que nuestro ser querido no va a poder descansar. Y eso es una Pues no. idea muy generalizada y que es increíblemente como si está en el colectivo de las personas y eso hace que bloquee su proceso natural de duelo. Claro, Entonces claro. nosotros como tanatólogos tenemos que buscar qué ideas, qué mitos, qué creencias tienen que no les Ujú. permiten vivir el duelo de esta forma natural. ¿Tú sí recomiendas que la gente llore, se tire al piso, se exprese y de verdad sienta su dolor? Lo que necesite hacer, Lo que necesite hacer. Muy lo buena. que Sí, necesite claro. hacer. Así Claro. tal cual. Si necesita expresarlo, obviamente siempre cuidando la seguridad de la persona, Sí, claro, ¿sí? claro. Que ese desbordamiento no se salga de control y entonces, Ujú. bueno, estar nada más al pendiente. Pero fíjate, esto que dices, por ejemplo, en los chiquitos, lamentablemente están falleciendo muchos papás, papá o mamá, y entonces no saben qué hacer con los niños, no saben ni siquiera cómo decírselo. Y entonces, y tienen miedo de la reacción. Es bien importante que también a ellos se les permita y que inmediatamente se les dé la noticia de lo que está Sí, sucediendo. Porque aunque creamos que están muy chiquitos y que no entienden y que no ven, sí sienten y sí se dan cuenta y claro. perciben nuestros estados de ánimo. Y entonces, por ejemplo, en los chiquitos a lo mejor inmediatamente el impulso natural va a ser de tratar de calmarlos, de tratar de contenerlos, y no, hay que permitirles que si a lo mejor van a hacer una rabieta, si a lo mejor van a pegar, no sé, cualquier actitud, Ujú. siempre cuidando la seguridad, ¿sí? Hay que dejarlos. Y después Claro. de unos momentos prudentes, entonces sí, preguntarle al niño, ¿me dejas abrazarte? Que me puedes dejar darte un beso. Igualmente con los adultos, es dejarlos expresar y darles esa contención, en donde nada más se está procurando el cuidado de su integridad física, Ujú. pero dejar que se expresen como lo estén sintiendo. Oye, Gina, esto es bien importante. Yo creo que, digo, debe de ser hasta tema aparte de cómo decirles a los niños esto de la ausencia, esto de la muerte y cómo tratar de darles el consuelo de manera muy natural. O sea, mucha gente se inventa historias, es que tu abuelita o es que tu papá se fue al cielo y está en aquella nube y entonces no sé qué. O sea, los niños también tienen mucha imaginación y bueno, yo lo he visto en películas, no sé si sea basado en algo de hechos reales, pero hay niños que hasta han atentado contra su vida por querer estar con su papá que está en aquella nube. O sea, se murió y entonces Exactamente, fue a la nube, o pues yo también quiero ir allá, o aquella estrella, yo también quiero estar con mi mamá que me acaricie y me dé besos, porque ella está en la estrella, yo también quiero ir allá. Entonces hacen algo para, pues, o sea, que no esperabas, pero pues hay que cuidar muchísimo cómo se dicen las cosas, ¿no, Gina? sí, definitivamente, porque por ejemplo me ha tocado niños que inclusive en la época de cohetes,
les da mucho miedo porque creen que un cohete le va a lastimar a su ser querido. Sí, porque ellos todavía viven, digo, dependiendo de la edad, pero todavía está mucho el pensamiento primario, en Claro, donde abunda la fantasía, ¿sí? Entonces exactamente. sí hay que cuidar, o por ejemplo decir es que se durmió. Luego hay niños que no quieren irse a dormir y empiezan a tener trastornos de sueño porque Claro. temen dormirse, porque entonces si su amiguito o el papá de su amiguito se durmió y ya nunca volvió, entonces Ujú, no vaya a ser que ellos también o sus papás también, que ya claro. no se duerman porque entonces se pueden desaparecer, como se desapareció el papá del amiguito. Las Entonces, sí, cosas lo más mejor. conveniente aquí es, Ujú, sí, exacto, y de acuerdo a las creencias que uno tiene, pero de esas, de acuerdo a tu fe, pues, pero siempre con la mayor naturalidad y lo más cercano, obviamente, de acuerdo a la edad, pero lo más cercano a lo que está pasando. exactamente. Gina, vamos a hacer un cortecito y ahorita volvemos porque pues todavía queremos que nos des más contenido en este tema en el que, bueno, pues estamos esta semana abriendo una semana de muchas intervenciones, de muchas participaciones de especialistas como tú, que nos van a dar una idea de cómo vivir estas ausencias, cómo acercarnos a la muerte, cómo vivir este tipo de procesos y cómo dar esa información y acompañamiento a las personas que están pasando por esto. Vamos a regresar, no te nos vayas. Seguimos contigo en este lunes de coaching. Estamos platicando de pues esto que es importante darle la cara y recibir y dar noticias también de una manera natural. Es como nos decía la licenciada Gina, de lo que es platicar de la muerte, que siempre ha estado ahí, pero cómo vamos a poder dar estas noticias, cómo buscar estar acompañando a nuestras amistades o familiares que están en duelo. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a tener esa sensibilidad? Bueno, pues yo creo que primero que nada el cariño, pero Gina, entonces no hay que reprimirse para nada, hay que, digamos, decirle a las personas que las emociones son válidas, que siempre tengan pues lo que quieran decir, pues ahí para que nosotros lo escuchemos y no tener a lo mejor los consejos esos que siempre se dan que pues no ayudan mucho, ¿verdad? Hay muchas personas que quizá lleguen contigo queriendo un consuelo y cómo es que los reciben ustedes o cómo se trata un duelo en un grupo así, en un grupo en las terapias que ustedes tienen en el centro, por ejemplo. Sí, el trato que nosotros hacemos es principalmente tenerles un lugar seguro y protegido en donde precisamente puedan expresar todos sus sentimientos, todas sus emociones, todo aquello que no han podido expresar Uh -huh. afuera o en sus entornos, sin juicio, sin criticar y con toda la libertad, con esa atención plena de saber qué es lo que están pasando. Uh Y -huh. entonces cuando les das ese lugar seguro y protegido en donde se saben que no van a ser cuestionadas ni juzgadas ni criticadas, la persona se empieza a abrir, empieza a expresar todo aquello que lo ha tenido por ciertas situaciones o por creencias propias o por cultura, porque también la cultura tiene que ver mucho en cómo se vive el duelo, Uh -huh. empieza a darse cuenta que lo mejor es hablar. Obviamente hay que irles enseñando a las personas a cómo hablar, a cómo expresar aquello que están bloqueando y que no les permite poder continuar con su vida. Exacto. Gina, tú de manera personal has Empieza, vivido, obviamente hay que irles enseñando. perdón, obviamente hay que irles enseñando, ¿decías? Sí, sí, no, ya, yo creo que se tardó en llegar la señal, por eso Ah, es ya. que Ok, ok. Oye, Gina, ¿tú has vivido de manera personal esta experiencia triste de la muerte?
o cómo fue que te adentraste a hacer de tu carrera de psicología este centro que ha ayudado a tantas personas? Sí, bueno, definitivamente que he tenido muertes significativas en mi vida. Mi mamá, mi papá, fueron las dos muertes, han sido las dos muertes que han marcado mi vida. Ujú. Pero fíjate que más que las propias muertes que he vivido en mi familia, Ujú. más bien fue el que, como yo en un inicio era ministro extraordinario de la comunión e Ah, iba ya. a los Ujú. hospitales a llevar la comunión. Y entonces ahí vi que, aparte de ese auxilio espiritual que es importantísimo en un proceso de duelo, Sí. habían otras situaciones más. Y era toda esta cúmulo de emociones que se empezaban a generar. Y fue de ahí que me empecé a interesar por la tanatología y por Ya. la cual hice mi forma de vida, mi sentido de vida. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que me llevó a quererme empapar de toda esta ciencia hermosísima que nos permite comprender de una manera objetiva todo, todos los procesos emocionales que las personas vivimos. Gina, las personas que no conocen o no han escuchado de estos centros de ayuda, ¿cómo podemos marcar la diferencia de alguien que vive solo su duelo o con los familiares o alguien que recibe ayuda? ¿Cómo lo notas tú? No entendí muy bien la pregunta, Pati. Sí, cuando una persona vive con su familia nada más o con los amigos, el duelo solo, sin acompañamiento, es muy diferente. O sea, ¿cómo notas tú esa diferencia o cómo puedes decirles que estar acompañado en un centro especial en donde tienen la tanatología como estudio y pueden tener un poco más de, digamos, de idea de cómo tratar estos procesos? O sea, ¿cómo es mejor en ese sentido para que tú le platiques a las personas que nos están escuchando que se tienen que acercar o que se pueden acercar porque van a tener, digamos, mejores resultados en su proceso de duelo que si están solos, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Pues simplemente decirles, anunciarles que gracias a Dios, a la ciencia, que hay esta ciencia maravillosa, que no es lo mismo vivir el duelo solo que acompañado. Y Ujú. por mucho que nuestras familias nos quieran acompañar, hay situaciones muy particulares en cada persona que Ajá, nos hacen no saber cómo expresar ese dolor. Y exactamente. nosotros estamos especializados a buscar qué situaciones psicológicas, emocionales están padeciendo o están teniendo, que nosotros ayudamos con ciertas herramientas a que Ya, poco a poco las vayan desbloqueando. Pero exacto. sobre todo, muy importante, con el mínimo, una cosa es sufrir, como yo les digo, una cosa es sufrir por sufrir y Ujú. otra es sufrir con sentido, Exacto, es ¿sí? cierto. Porque no es que nosotros queramos que la persona llore y llore y llore, o que a Claro, fuerzas tiene que llorar. Igual no puede llorar, porque el duelo es individual y es único, sino que eso que está viviendo sea consentido y sea para un crecimiento. Toda pérdida sirve para ayudar a crecer. Entonces, ese exacto. sería mi mensaje, que las personas busquen a un tanatólogo, busquen ayuda profesional, porque obviamente cuando no nos ayudamos y no sabemos cómo vivir el duelo, pues sí se puede generar situaciones más difíciles y que pueden llegar a una depresión o a una especie de patología. Exactamente. Gina, pues muy importante todo lo que nos has compartido y todo lo que hemos aprendido el día de hoy, esto de sobrellevar la ausencia de los seres queridos, por supuesto, y en fechas especiales y en esta situación de pandemia en la que cada vez estamos viviendo más complicación.
debemos de tener muchos, digamos, amigos o mucha gente que nos quiera, pero a veces en el duelo, pues queremos estar solos. Eso también es normal, digamos, querer Es tener ese válido. espacio. Sí, es válido, completamente válido, porque Ujú. una de las primeras reacciones es esa, recluirnos, distanciarnos, Claro, aislarnos, porque necesitamos ese tiempo para que la mente se empiece a reestructurar, claro. porque en un duelo, en una pérdida, esa conmovisión, esa forma de ver las cosas y de Ujú. tener la vida, es como si se nos desbaratara. Y Claro, entonces la persona se vive como fragmentado. Y como no exacto. puede en esos momentos consigo mismo, entonces necesita como ese espacio para recogerse, para irse juntando, para todas esas piezas que se vayan pegando. Irlas formando otra vez. Gina, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy, ya llegamos al final y de verdad, déjanos datos, déjanos redes sociales para que más gente te siga y vayan a este centro tanatológico de Monterrey que tú diriges y bueno, ¿cuándo son sus reuniones o cómo es? Ahí en redes sociales lo pueden buscar. Sí, mira, tenemos la página del Centro de Ayuda Tanatológica de Monterrey por Facebook. Ajá, Ahí me pueden mandar mensaje. Ahorita toda la atención que estamos dando es por medios electrónicos, ajá. precisamente por este contexto de pandemia, para no arriesgar a nadie. Entonces, cualquier cosa que quieran preguntar, cualquier duda, cualquier ayuda, pues nos pueden buscar por medio de la página de Facebook. Centro Muy de bien. Ayuda Tanatológica de Monterrey. Muy bien, Centro de Ayuda Tanatológica Monterrey. Gina, tienes una consulta que nos vas a regalar, ¿verdad? Claro que sí, son 5 primeras sesiones a 5 personas diferentes que quieran saber cómo es esto, cómo se lleva una sesión tanatológica, Ujú. y fíjate, y cómo es esto ahora por redes, porque también la gente está como que, ay, pero ¿cómo por teléfono, por videollamada? ¿Cómo me van a dar terapia Claro, por una videollamada? Entonces, para que la gente vea lo amable que es, lo cómodo, entonces claro. se van a regalar 5 sesiones a 5 diferentes personas. Perfecto, muy bien. Pues entonces ahí en cabina van a anotar precisamente las llamadas de ustedes durante el día, 8180-400-981 y te hacemos llegar, Gina, las personas ganadoras. Nosotros les avisamos ahí en redes sociales. Mil gracias, Gina, de verdad por tu presencia el día de hoy y pues bueno, esperamos que pronto nos puedas acompañar nuevamente en el programa para hacer una continuación de esto en nuestro programa cualquier día que tengas oportunidad, ¿sí? Estaré encantada, Pati. Gracias a ti y a tu programa por la invitación. Muchísimas gracias. Y yo me despido, amigos. Muchas gracias por el favor de su atención. Hoy lunes, quédense en Qué Show, vienen con más información de sus artistas favoritos y toda esta semana vamos a tener, por supuesto, especialistas en estos temas de acompañamiento, en estos temas de sanación maravillosa, de cuidar a nuestros seres queridos y de acompañarlos en ese proceso de duelo, en esas ausencias que hemos vivido. Regresamos mañana. Que tengas un excelente lunes, una buena semana. Soy Pati Alvarado. Mis mejores deseos para todos. Hasta mañana.